Cuando hablamos con especialistas en petróleo, en este caso Rafael Quiroz, economista petrolero, nos interesa mucho la variable internacional del petróleo. Decíamos que fue fundamental, y lo afirmaba Rafael Quiroz, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la dimensión petrolera que tuvo. Pero en las guerras posteriores de la independencia, en África, en América Latina, en Asia, y sobre todo la caída del muro de Berlín, lo que vino después de ese orden internacional, con lo último que tenemos en Ucrania y Rusia y en el Medio Oriente. Sí, en la historia del petróleo, más allá de los elementos recientes que se han suscitado, y al cual nos vamos a referir posteriormente, ahí se destacan en la historia del petróleo seis, siete grandes crisis petroleras. La primera fue el Canal de Suez en 1966, cuando Gamal Abdel Nasser nacionaliza el Canal de Suez en Egipto y pasa de manos, la tenía el control del ejército inglés y pasó a manos egipcias. Eso produjo una gran crisis porque el canal se cerró mientras que se solucionó el problema. Se llamó la primera gran crisis mundial del petróleo. La segunda fue la de la Guerra de los 6 días en 1967. La tercera es la más destacada porque tuvo mucho más efectos, repercutió en todos los aspectos, que fue la Guerra de Yom Kippur el 5 de octubre de 1973. Esa guerra va a traer varios efectos inmediatos, entre otras la subida en forma estrepitosa de los precios del petróleo, que de 1,95, 2,25 pasó a 11 dólares, a 12 dólares. Y por primera vez la OPEP, vamos a decirlo así, fija los precios en forma unilateral. Eso fue una afronta a los países desarrollados que a las 2 semanas, ya empezando el año 74, estaban dando carreras en los poderes legislativos para ver cómo ajustaban el presupuesto, porque ya era un presupuesto deficitario, porque no tenían el suficiente dinero para pagar las importaciones de petróleo. Y eso va también a producir muchos celos y incendió las alarmas de los países desarrollados, y por eso fue que Henry Kissinger, que ha sido de los secretarios de Estado norteamericanos el más brillante, más allá de que no haya sido muy amigo de América Latina o de Venezuela, pero tuvo la idea de formar la Agencia Internacional de Energía, que es la contraparte de la OPEP. Entonces, a esa la encontramos en la acera enfrente y se fundó en noviembre de 1974 y tiene su sede allí en París, prácticamente al pie de la Torre Eiffel, a 100 metros de la Torre Eiffel, mirando hacia Trocadero, ¿no? Entonces, eso fue un efecto interesante. Apareció también las reservas estratégicas por primera vez, que nunca los países altamente desarrollados habían usado petróleo para mantenerlos como reservas o almacenados para cualquier evento bélico que pudiera presentarse. Eso fue debido al embargo petrolero que se le hizo a Estados Unidos en 1973 al final de la guerra de Yom Kippur. Total que... Y en la actualidad de los conflictos, sobre todo hubo mucha prensa y discusión y análisis de la situación de Europa y la dependencia del petróleo y del gas de Rusia y el conflicto con Ucrania. Así es, bueno, porque Europa prácticamente dependía en más de un 60% del suministro de gas que venía de Rusia. Y a Estados Unidos, Rusia le vendía algo así como 265,000 barriles diarios de petróleo crudo liviano. Entonces, Estados Unidos se vio un poquito a las carreras, por decirlo, pero solucionó eso en 72 horas con Canadá y con México, que entre los dos se pusieron de acuerdo y le abastecieron en 72 horas, repito, el petróleo, la cantidad de barriles que le suministraba Rusia. Pero allí se destacó, por supuesto, la importancia del petróleo. En estos momentos, precisamente, tenemos el caso de que ha sido destruida parte del sistema industrial petrolero, tanto de Rusia como de Ucrania. Y eso, por supuesto, no da buenas señales al mercado a los efectos de garantizar el suministro. Y entonces ahí lo que llamamos en
geopolítica del petróleo, una prima que cobra el riesgo al suministro por razones geopolíticas, porque el petróleo tiene que ver altamente con la geopolítica y con la geoestrategia petrolera también. Cuando se habla de geopolítica, hoy, en el siglo XXI, China es un factor fundamental. En una forma sintética, ¿cómo ha sido China y el petróleo, esa combinación y ese binomio? ¿Y cuáles son las alternativas de ser una potencia tan importante, tecnológica y económica en el día de hoy y su vinculación con el petróleo? Sí, bueno, es bastante importante y valga la pregunta porque encaja perfectamente en las circunstancias actuales. El precio del petróleo ha estado un poco ambiguo y más que ambiguo con cierta tendencia a la baja. Se recupera a las 72 horas, vuelve a bajar al día siguiente, etc. O sea, no ha estado el petróleo tan fluctuante en los últimos 5 o 6 años como en el último mes o en los últimos 2 meses. Demuestra, por supuesto, de que el mercado petrolero es impredecible y por consiguiente los precios están sometidos a unas circunstancias de volatilidad permanente. Debido a la recesión económica que se ha presentado en China, China ha bajado un poco la demanda petrolera, o por lo menos el consumo petrolero, digamos, no la demanda, pero sí el consumo petrolero lo ha reducido, y estamos hablando del país más importador de petróleo del mundo. ¿Qué producción tiene? Por encima, si nos está importando cerca de 9 millones de barriles todos los días. Y luego eso lo ha bajado debido a que la recesión económica ha ajustado un poco la demanda petrolera o el consumo petrolero hacia la baja. Pero sin embargo, China misma entonces está aprovechando de que los precios han bajado para ellos alimentar las existencias, o sea, los inventarios. Ellos ahorita están almacenando petróleo en cantidad aprovechando los bajos precios, pero el consumo como tal ha bajado producto de la recesión. Si a eso se le suma también lo que está sucediendo en Europa, lo que está produciéndose en la guerra entre Rusia y Ucrania, y entre Israel y Hamás también. Esos son elementos que, por supuesto, favorecen al petróleo, al precio del petróleo, y debían empujarlo hacia arriba. Pero cuando hay factores o hay variables que tienen más peso, tienen más dimensión, más propensión y mayor presencia, bueno, entonces el precio va hacia la baja. A eso, por supuesto, hay que agregarle que la OPEP acertadamente dio marcha atrás al incremento de la producción de 2 millones de barriles que iba de aquí hasta diciembre, y dejó cancelada o por lo menos suspendido la reapertura, por así decirlo, de la producción para recuperar un poco la venta, la oferta de petróleo. Pero se abstuvo en función del precio. En estos momentos hay una sobreoferta petrolera que está en 1.4 millones de barriles por encima de la demanda del petróleo. Y eso atenta, por supuesto, al precio. Entonces, la OPEP frenó esa decisión que la había tomado hace 3 o 4 meses, pero donde no había ningún presentimiento, por supuesto, de que el mercado iba a llegar a los niveles en las circunstancias ahorita tan heterogéneas y tan diversificadas y tan controversial, y tan inestable en términos de oferta petrolera, de demanda petrolera y sobre todo del precio del petróleo. Y quienes más sufrimos, por supuesto, a la hora de que los precios del petróleo sucumban o tendan a la baja, es precisamente los países productores y en este caso los miembros de la OPEP Plus. Gracias, interesante todo este recorrido por el mundo del petróleo en la dimensión internacional. Rafael es amigo nuestro, vimos en sus conversaciones en la universidad presentando el libro muchos de estos criterios, y como nos tiene algo nuevo Rafael Quirós, puede anunciar el próximo libro. Sí, para noviembre vamos a tener un libro que lo titulé Petróleo con variaciones. Se trata de una antología de artículos míos que vengo escribiendo desde 1982, o sea, hace 42 años hasta el momento, pero rigurosamente seleccionado, por supuesto, porque no puedo meterlos todos, pero
de 343 artículos, escogí los 80 principales artículos, 70 netamente petróleo y 10 que no tienen que ver con el petróleo, que tienen que ver con literatura, con historia, con política, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que lo llamo petróleo con variaciones. Y lo vamos a presentar como lo hemos presentado otras veces. Muchas gracias de nuevo a Rafael Quirós. Los que quieran interesarse en sus libros están a la venta. Son libros sobre petróleo y el nuevo, que va a tener también algo de poesía y literatura. Y cerramos esta entrevista para dar paso a otro producto venezolano, que ya no es el petróleo, sino que es la intelectualidad, la inteligencia, el arte y la cultura, y sobre todo la cinematografía. Conversaremos con el tema del cine venezolano, la nueva película sobre la situación de Simón Bolívar, sobre todo en los últimos tiempos, con Mauricio Dremán, cineasta. Ya regresamos.